Bueno, en esta mañana creo que es un privilegio, como siempre, predicar la palabra de Dios. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Quiero hablarles de algo que hace rato Dios me ha inquietado. ¿Qué pasa con nosotros los predicadores? De pronto Dios nos inquieta sobre una situación, trae una idea a la mente de uno y bueno, yo soy de los que, tengo el celular y ahí tengo mi libro de notas y ahí, lo coloco ahí, simplemente. No sé qué me quieres decir, Dios, pero yo lo coloco ahí y siempre estoy revisando. Y luego hay momentos en que Dios comienza como que a materializar eso que te quiere decir. Te habla a través de situaciones, te lleva a la escritura. Es decir, que un mensaje no surge de anoche para hoy. A veces son meses e inclusive a veces son años. Pero son cosas que Dios va inquietando a uno y te dice de pronto, observa a tu alrededor, observa en tu propia vida, ¿cierto? También son cosas como esas, porque seguramente Dios quiere hablarnos de una manera categórica a nuestra vida. Amén. Bueno, yo voy alzando la voz poco a poco y quisiera incomodarte, disculpa, que me acompañes a orar al Señor en esta mañana y que allí donde estás puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis. Ya nosotros en nuestro estudio de Pentateuco pasamos por Génesis y creo que fue maravilloso. Leer la Biblia de esta manera es maravilloso. ¿Sabe qué pasaba antes? Que usted y yo leíamos la Biblia y comenzábamos a leer Génesis 1, pero después que si queríamos saltábamos a Génesis 22, porque allá me gustó algo, ¿no? Pero qué maravilloso es estudiar la palabra, eso es diferente. Amén, eso es diferente. Entonces quiero que por favor busquen en el libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos a leer este verso y quiero que me acompañes a orar pidiendo la guía y la dirección del Señor. Mire, este día está como fresco, ¿no? Está fresco. El tema que traigo creo que es muy importante, como cada tema que tenemos aquí cada día, cada miércoles, cada domingo, cada vez que se predica la palabra. Pero si por favor me extiendo, no estoy hablando de 2, 3 de la tarde, no, por favor. De pronto sí de la 1, no tampoco. Pero si me extiendo un poquito, quiero pedirle que me tenga paciencia y que trate de sacarle el mejor provecho a esta palabra. Amén. Génesis capítulo 1, verso 26, que dice, es decir, que si yo dependiera del video no pudiera. Ok, listo. Dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? A nuestra imagen. Ok. Vamos a repetirlo. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dejémoslo ahí. Esa parte es lo que quiero tratar con ustedes en esta mañana. Te damos gracias, Dios. Infinitas gracias. Yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. También por los que hoy no están, que quizás están en un tiempo de descanso, aprovechando las vacaciones. Quiero darte gracias, Señor, por aquellos que están en la transmisión. Quiero darte gracias, Señor, por cada persona que hoy se congrega en tu casa que es reconciliación, pero también en todo lugar donde tú prometiste que estarías allí. Tú dijiste, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Quiero darte gracias por esas personas que hoy se congregan quizás en medio de condiciones incómodas, tal vez en la selva, tal vez en pueblos apartados, tal vez, Señor, en lugares cómodos también, pero que están congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque eso es un milagro y ese es cumplimiento de tu palabra. Quiero suplicarte, Señor, que en esta mañana hables a lo más profundo de nuestros corazones, que nos guíes y que nos levantes, que nos lleves hacia tu propósito, hacia tu maravilloso propósito. Toda gloria y todo honor sea para ti por siempre. Señor, te ruego
que me uses, que me hagas un instrumento tuyo para hablar el corazón de cada vida, para que tu propósito sea una realidad. Quita, Señor, mi perspectiva humana y antes ayúdame a someter toda mi humanidad a tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que escucha, que esta palabra halle en cada corazón un terreno fértil, una tierra fértil donde pueda dar fruto para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, no sé, hermano Alessi, pero yo creo que necesito un poquitico más de volumen. Ok, muy bien. Entonces nosotros leímos un texto muy conocido que dice: entonces dijo Dios. ¿Y a quién le dijo Dios eso? Muy teológico. Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe. Estamos hablando de un concepto trinitario, teológico trinitario dentro de la palabra, ¿no? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora le voy a decir cuál es el título de la reflexión en esta mañana. Yo le he colocado a esta reflexión, que era lo que Dios me ha venido inquietando por mucho tiempo y por muchos meses. He colocado a esta reflexión, o a esta palabra, a este mensaje, o a este sermón, como usted lo quiera llamar, le he colocado el nombre: a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Algunos estarán asustados y el pastor va a salir con una herejía. Ok, no, pero no se preocupen, tranquilos. ¿Y por qué le he colocado este título? Porque precisamente lo que Dios quiere y lo que Dios ha dictaminado desde el principio es que nosotros podamos ser, o que nosotros seamos seres, y así nos hizo, seres conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Amén o no amén? Ahí lo dice la Escritura. Somos personas con un intelecto, con una voluntad, con emociones. Somos seres morales. Somos seres morales, es decir, tenemos una distinción clara de lo que es el bien y de lo que es el mal. ¿Amén o no amén? Pero ¿qué pasó en la caída? Génesis capítulo 3. El hombre, como lo hemos visto en nuestra lección, toma sus propios conceptos para definir el bien y el mal. Es decir, que ahora el bien es lo que yo creo que está bien y ahora el mal es lo que yo creo que está mal. ¿Amén o no amén? ¿Qué pasa? Ahora viene Jesús. Jesús viene no solamente a salvarnos, sino que viene a hacer algo que nosotros muchas veces ignoramos. ¿Y qué es eso? Que Jesús viene no solamente a salvarnos, sino que a restaurar esa imagen de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Amén o no amén? ¿O no lo veo muy dudoso? Claro que sí. Él viene a eso. También, no solamente a salvarnos, a decirte, bueno, eres salvo, ahora eres libre, puedes cantar, puedes ir allá, puedes adorar, eres libre. Pero no todo termina ahí. Jesús, su sacrificio por nosotros, por ti y por mí, tiene algo, y es que nosotros debemos ser restaurados conforme a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios con el pecado no se perdió totalmente, pero sí se distorsionó. ¿Amén o no amén? Claro, porque antes el concepto del ser humano, el concepto del bien, era el concepto de Dios. Pero luego fue su propio concepto. Jesús, en su sacrificio en la cruz, nos salva, nos hace nuevas criaturas. Pero hay algo en lo cual los creyentes tenemos que ocuparnos, y es en restaurar esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa? Dios desea que seamos como Él. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. ¿Y cómo es Él? La pregunta es, ¿cómo es Él? ¿Dios se parece a mí? ¿O yo debo parecerme a Él? Yo debo parecerme a Él. Pero entonces, ¿cómo es Él? Él es perfecto. Él es santo. Amén. Él es santo. Y yo creo que es un tema que poco tratamos, porque nosotros miramos la santidad como algo que, bueno, ¿para qué vamos a tratar eso si eso no es para nosotros?
Pero la Biblia dice, Dios, el Señor nos dice que debemos ser santos. Es decir, que si nosotros queremos ser personas a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser santos. Amén. La santidad es una cuestión ineludible. Amén. ¿Y qué es ser santo? Esa es la pregunta. Es un concepto de discipulado. Santo viene del término hagios o hagios en el griego y significa apartado, separado para Dios. Es decir, que cuando Dios dice yo quiero que tú seas santo, te está diciendo yo quiero que seas alguien que está separado, alguien que está apartado. Yo quiero que tú seas mío, que tú seas mía totalmente. Amén. Totalmente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 verso 14? Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso ustedes lo saben de memoria. Fíjense que no ha habido necesidad de que se proyecte en el video. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, tú aspiras a verle el rostro a Dios, tienes que caminar en santidad. O sea, eso no es una cuestión de religión, sino que es una cuestión que es un estándar que Dios coloca. Amén. Dentro de su gracia. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 1 verso 4? Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que antes de Dios crearnos, antes de Dios escogernos, antes de la fundación del mundo, ya estaba pensando que usted y yo debíamos ser ¿qué? Santos, exclusivos, apartados para Él. Y bueno, eso no es cuestión solamente del Nuevo Testamento, eso es algo que viene del Antiguo Testamento. Es decir, la santidad es un concepto que está en toda la Escritura. Levítico capítulo 20, creo que es, así lo tengo aquí, verso 26 dice, habéis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy santo. ¿Y qué más dice? Y os he apartado de los pueblos para que seáis ¿de quién? Míos. Eso es santo. Alguien que es apartado para ser totalmente de Dios. Alguien que ha sido apartado para vivir como agrada a Dios. ¿Cuántos aquí son santos? A ver. Pero ¿por qué tan poquitas voces? ¿Cuántos aquí son santos? Amén. Claro que sí, somos santos. Pero bueno, ¿qué implica ser santo, hermano? Ser santo implica ser diferente al mundo. Amén. Fíjese que usted de pronto comienza a leer el libro de Levítico y encuentra que Dios dice, bueno, no comas esto, no comas aquello, no te vistas de tal manera, no te hagas esto, no te hagas lo otro, ¿cierto? O sea, Dios, hay una cantidad de leyes que usted dice, bueno, ¿y Dios para qué es? ¿Sí o no? De pronto usted dice, pero todo eso ¿por qué? Lo que no sabemos es que hay un contexto donde Dios llama a un pueblo para ser solamente de Él, pero también hay otros pueblos alrededor que tenían otras costumbres. Y usted podrá decir, oye, Dios sí es caprichoso, y que no nos pongamos una vestimenta con hilo tal y que no tenga tal figura porque Él quiere que la figura sea esta. Oye, Dios que no tiene más nada que hacer que ponerse a diseñar ropa, ¿ok? Y a buscar hilo. ¿El que es diseñador? No, mira, lo que está en el trasfondo de todo eso es que Dios quiere que su pueblo sea diferente. Amén. Que tú y yo seamos diferentes. Si no te has planteado eso, si no has comprendido el celo de Dios por nosotros, hermanos, por eso viene esta palabra. O sea, que Dios es un Dios celoso. O sea, Dios no te quiere compartir con el mundo. Amén. Dios quiere que tú seas exclusivo, exclusiva para Él. Amén. En el trasfondo está todo eso.
Dios dice, yo no quiero que ustedes se parezcan a los cananeos. ¿Y qué hacen los cananeos? Bueno, los cananeos hacen todo esto y lo otro. Pero entonces, Señor, que si nosotros podemos hacer como hacen los cananeos. No, yo quiero que ustedes sean diferentes. Amén. Yo quiero que ustedes sean diferentes, totalmente diferentes. Dios, aún en la forma de adoración, un aceite que era un aceite santo, un aceite que tenía una preparación y que esa preparación no podía hacerla nadie más. Un aceite que tenía que depositarse o aplicarse solamente a lo que Dios quería y a las personas que Dios quería. Porque si se lo aplicaban a otra persona o alguien preparaba un aceite similar, vea, eran cosas que se pagaban ¿con qué? Con la muerte. ¿Por qué? Porque es que Dios es celoso, hermanos. Tenemos que comprender que el que quiere ser como Dios debe comprender que Dios es un Dios santo. Amén. Un Dios que nos quiere para Él, solo para Él. Amén. Es un Dios que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y cuando está hablando del mundo, está hablando del cosmos, está hablando de toda la gente, ¿cierto? Pero no está hablando de las costumbres. Porque ese mismo Dios que dice que amó tanto al mundo, Juan 3:16, ¿cierto? Ese mismo Dios dice, no améis ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que se constituye en amigo del mundo, enemigo de Dios. Y algunos dirán, oye, ese Dios sí es. Ese Dios sí es discriminativo. ¿Que Dios discrimina? No, es que Dios dice, yo los quiero solo para mí. Dios te quiere solo para Él. Él te llamó para que sea solamente para Él. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Alábale que Él vive. Entonces, amados hermanos, ese Dios es un Dios que quiere que seamos santos. Ahora, hay alguien que no quiere que nosotros seamos santos. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje? Diablo, Satanás. Bueno, por eso es que dice que písale la cabeza al diablo por acá. Bien, por eso muchos predicadores dicen que Satanás se sienta en un rincón a llorar y a afligirse, porque los cristianos todos lo culpamos a él. Satanás es terrible y Jehová lo reprenda. Pero ese personaje no es Satanás. Se lo voy a presentar. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice que ese personaje fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todavía no nos dice quién es ese personaje, ¿cierto? No nos ha dicho, ¿cierto? En Efesios capítulo 4, verso 22 dice que está viciado. Eso es peligroso. Ojo que es peligroso. Es peligroso. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este personaje es peligroso. Y Colosenses capítulo 3, verso 9. Y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de quién, del viejo hombre con sus hechos, verso 10, y vestidos de quién, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Pero es conforme a la imagen de quién, del que lo creó. Es decir, que ese personaje es quién. Ese personaje no es Satanás, es el viejo hombre. Es decir, usted lo carga allí. Amén. Y ese viejo hombre es aquel
responsable en su mayoría de que nosotros creemos un Dios a nuestra propia imagen. Amén. Ese viejo hombre que no quiere cambiar, ese viejo hombre que fue crucificado injustamente con Cristo en la cruz, pero que nosotros llegamos muchas veces y decimos: viejo hombre, levántate, estás ahí, levántate. Y lógicamente ese viejo hombre que parece que está crucificado viene, se levanta y se va. Pero ¿quiénes somos responsables nosotros? El viejo hombre es ese que siempre nos está animando a que formemos en nuestra vida y que tengamos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Amén. Pero ¿cómo se va formando ese tipo de Dios en nuestra vida? Mire, Dios es quien dice ser, y Él no se va a rebajar a ser lo que nosotros queremos que Él sea. Dios no se va a rebajar al concepto que nosotros tengamos de Él. Él es quien dice ser. Amén. Pero resulta que como en nosotros hay un viejo hombre que no quiere cambiar, que está viciado, que es engañoso, que es perverso, hermano. Si al diablo hay que pisarle la cabeza, a ese viejo hombre, ¿qué hay que hacer? Hay que crucificarlo. ¿Hay que hacer qué? Arrancárselo, quitárselo. Porque Él va a querer ¿qué? Arroparte. Él va a querer vestirte. Él va a querer ir contigo a todas partes. Amén. Hay que llevarlo a la cruz nuevamente. Amén. Entonces, ¿cómo se forma ese Dios a mi imagen? Todos, hermanos, desde el pastor de esta iglesia hasta la persona que vino a visitarnos hoy, tiene un Dios. Ha creado un Dios a su propia imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia. ¿Eso será una realidad en ti? ¿O solamente me pasa a mí? Que solo me pasa a mí. Bueno, gloria a Dios. Ok, ya entendí. Por eso es que los predicadores tenemos que aprender a ver qué es lo que preguntamos. Bien, entonces sabiendo que eso me pasa a mí, que le pasa a usted también, debemos analizar cómo se forma ese Dios a nuestra propia imagen. Primero, todos nosotros formamos un Dios a nuestra propia imagen, y ese Dios está amparado en nuestras fortalezas. Ese Dios que nosotros tenemos a nuestra propia imagen es un Dios que es severo con todas aquellas cosas en las cuales yo soy fuerte. Le explico algo. Bueno, a mí no me gusta el licor, listo. Y bueno, a mí ni si me las regalas, me las tomo. Ninguna clase de licor. Pero entonces, ese Dios a mi imagen y semejanza es un Dios que siempre va a condenar al licor y al borracho. A ese hermano que pasa por la tienda y hay un aviso de cualquier licor y se queda así. Mi Dios va a ser un Dios que condena toda esta clase de cosas. Si soy un hombre fiel, totalmente fiel, que mi esposo, no hay ojos para otra, siempre, voy a tener un Dios que cuando hablan de alguien que como que tuvo un desliz por ahí, el Señor lo va a acabar, pronto lo va a fulminar. Mi Dios va a ser severo con eso. Pero ese Dios a mi propia imagen seguramente va a ser un Dios complaciente con aquellas cosas en las cuales yo soy débil. ¿Amén o no amén? ¿Te pasa a ti o no te pasa? Ok. ¿Por qué? Porque si por lo menos, bueno, yo tengo la costumbre de decir algunas mentiritas, bueno, eso no es nada. Dios sabe que fue para salir de este asunto. Entonces, ese Dios a mi imagen y semejanza es un Dios severo con las cosas en las cuales yo soy fuerte, pero es un Dios muy complaciente. Es un Dios que mira hacia los lados en las cosas que yo soy débil. Amén. Es así. Es un Dios que, amados hermanos, déjenme mirar aquí mis notas. Es un Dios vengativo. Es un Dios totalmente vengativo cuando a mí me hacen algo. Pero es un Dios que mira hacia los lados cuando yo hago. Amén. ¿Sí le pasa a usted?
estaban hablando de ti, allá la hermana fulana estaba hablando de ti. ¿Cómo es posible? Dios acaba. Mira ese chisme en la iglesia, esos hermanos, esa gente chismosa, calumniadora. Dios, tú tienes que acabarlo, porque el chisme, eso no es tuyo. Amén. Pero cuando tú estás con tu grupito de amigos y de amigas, porque todo el mundo lo tiene. ¿Amén o no amén? Amén. Todo el mundo lo tiene. Y hablan bien y hablan mal. Amén o no amén. Hablan lo que es y hablan lo que era, como decía mi hermano Goyo. En el lugar donde yo trabajaba secularmente, trabajaba como capellán, yo veía a mis compañeros allí reunidos, sobre todo a mis compañeras, perdónenme, no se trata de discriminación, ¿no? Pero sobre todo a mis compañeras, y yo lo que pasaba y le decía, ¿por qué le traban? Porque son de las que cogen a cada uno por nombre y apellido y los organizan por letra y ahí van y cogen al uno y sueltan al otro. Pero entonces ese Dios a mi propia imagen y semejanza es un Dios que es terriblemente vengativo. Dios acaba con ellos. Yo sé que Dios los va a acabar, porque es que son muy chismosos. Pero es un Dios que, o sea, parece que es un Dios que hasta se ríe conmigo de las cosas que yo digo. Amén. ¿Cierto? Así suele suceder. Y es la forma como nosotros, o sea, un Dios que generalmente va a actuar, porque nuestro Dios siempre nos va a mirar a nosotros como las víctimas. Nos encanta un Dios que nos mire a nosotros siempre como las víctimas. Amén. Pero que cuando nosotros estamos haciendo, que cuando nosotros estamos hablando, que cuando nosotros estamos maltratando, no pasa nada. Dios, es más, hasta Dios se burla conmigo. Yo sé que Dios me comprende, hombre. Dios sabe que es así. Mire, esto ocurre hasta en el hogar. Pero yo creo que la palabra se mete a todas partes, ¿no? ¿Qué pasa en el hogar? Bueno, yo escuché la queja más original de un hombre acerca de su esposa. Estábamos así hablando, así como hablábamos los hombres. Y así como hablan las mujeres a veces. Y bueno, él se estaba desahogando del mal genio, del mal temperamento de su esposa. Y bueno, él salió así y le salió una reflexión tan filosófica y tan espiritual y tan trascendente en su decisión. Él dijo: yo a veces me pregunto, ¿qué pensará Dios de mi esposa? Pero yo no pude evitar reír ahí mismo. Yo a veces no sé qué piensa Dios de mi esposa. Es decir, un hombre tan cansado de los conflictos, de pronto sintiéndose tan atacado, tan frustrado por la relación con su esposa, que él dice: yo a veces no sé qué piensa Dios de mi esposa. La pregunta es, en esas relaciones de pareja, ¿quién tiene un Dios a su propia imagen? ¿Él o ella? Ambos. Entonces, ¿por qué? O sea, la mujer, bueno, vamos con el hombre primero, porque los hombres primero, nosotros primero. Bueno, yo creo que hoy nada más vamos a alcanzar a señalar el problema, ¿no? Porque mire, el asunto es que de pronto el esposo dice, y el esposo en medio de los conflictos, hermanos, porque esto es duro para nosotros los esposos. Ustedes saben, esto es duro, ¿cierto, hermano? Esto es duro. Esto es duro. Entonces, ¿qué piensa el esposo? Mire, el esposo, él entiende que inclusive Dios se compadece de mí. Él sabe lo duro que es para mí. No, o sea, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? O sea, Dios sabe lo duro. Okay. Bueno, el hermano Alexi entonces dice: Dios, tú sabes lo duro
que es para mí. Dios, es más, Dios, yo sé que tú te compadeces de mí. Tú sabes todo lo que yo sufro. Tú sabes que yo no puedo decir nada porque todo es problema. Tú lo sabes, Dios. Por eso tú entiendes que yo guarde silencio. Por eso tú entiendes que yo la castigue y no le hable. Tú lo entiendes, ¿cierto, Dios? Y es por eso que yo lo hago. Yo sé que la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero tú me entiendes, ¿cierto, Dios? ¿Cierto? Tú me entiendes. Y yo sé que tú me entiendes que pasen días y que pase todo este tiempo, porque si de pronto yo hablo, la cosa se empeora. Tú lo entiendes, Dios. Amén. ¿Cierto, hombres? Ahora sí. Ahí sí, amén. Pero ¿sabe por qué? Porque ese es el Dios a nuestra propia imagen y semejanza. El Dios que se agrada que yo reaccione de esa manera. Pero ¿qué es lo que dice Dios realmente? ¿Qué es lo que dice el verdadero Dios? Dios dice, ámala. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice Dios? Mira, no seas áspero con tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Pero yo creo que Dios de igual manera Él me va a escuchar, porque es que Él sabe lo que estoy sufriendo. Dios, vengo a decírtelo, lo mismo de siempre. Amén. Ese es un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, varones. Y yo sé que muchos de nosotros actuamos así muchas veces, ¿no? Ah, no. Bueno, yo actúo así algunas veces. ¿Qué demuestra eso? Que yo tengo un Dios a mi propia imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque por orgullo no quiero llegar. Porque digo, bueno, o sea, y llego otra vez, y cuántas veces voy a llegar, y siempre yo, y todo ese asunto, ¿no? ¿Eso le parece familiar? Ah, ok. Pero resulta que vamos a la hermana. Aleluya. La hermana es una bendición, porque ella siente que Dios sabe todo lo que le ha tocado sufrir con ese marido que le tocó. Dios, tú sabes todo lo que tengo que soportarle. Tú sabes todo lo que haces. Y por eso tú comprendes que yo permanezca amargada siempre. De que yo grite aquí, grite y grite y grite. De que reaccione como reacciono. Dios, tú lo sabes. Es que yo sé que tú te compadeces de mí. Es más, Señor, haz algo. Llévatelo, no sé qué vas a hacer. Porque ¿hasta cuándo voy a sufrir yo de esta manera? Es más, Dios, yo sé que tú comprendes cuando yo le salgo con groserías a Él. Tú sabes, porque es que me tiene herida. ¿Sí o no? Tú lo sabes. Tú me comprendes totalmente, Dios, ¿cierto? Por eso, Dios mío, ayúdame. Yo soy la víctima aquí. Ese es el Dios a tu propia imagen que tú crees que te comprende. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Respeta a tu marido. Amén. Honra a tu marido. Cualquier cosa que se salga de allí es un Dios a tu propia imagen y semejanza. Amén. Es el Dios que tú has creado. Es el Dios que yo he creado. ¿Para qué? Para seguir como estoy. Amén. Es el Dios que el viejo hombre llega y te dice: hey, no te dejes. ¿Sí o no? Y viene y me arropa y me dice: hey, no te dejes. ¿Hey, qué? Y siempre tú. Y llega y arropa a la vieja mujer y dice: siempre la misma grosería. Siempre. Ay, ¿hasta cuándo? No te dejes. Tú también. Amén. Dioses creados a nuestra propia imagen y semejanza. Amén. Entonces hay un gran problema aquí. Hay un problema grande. Porque usted y yo queremos marchar así. Y hemos acomodado a Dios a como somos nosotros. Amén. Y es un problema grande. ¿Sabe por qué? Porque ahí está
representa la salud suya, su salud espiritual, pero también la salud espiritual de una comunidad. Una comunidad con hombres y mujeres que tienen dioses a su propia imagen y semejanza. Es una comunidad que puede verse normal por encima, pero que por dentro está rota. Ese Dios a nuestra imagen y semejanza, hermano, que realmente cree que Dios me apoya cuando actúo bajo los efectos del celo. Pero eso no es así. Hermanos, Dios es quien dice ser. Y Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Es decir, hermanos, que nosotros realmente tenemos un gran problema. Porque estamos pensando de que Dios está aprobando una cantidad de acciones y de pensamientos que tenemos, pero realmente no es así. Muchas veces nosotros comenzamos a pensar de que a Dios no le importa pensamientos violentos que a veces tenemos, y que nosotros decimos: eso no es nada. Por lo menos, ¿qué piensa usted cuando un vecino le coloca un equipo a todo volumen? Guay. ¿Qué piensa usted cuando cuando un vecino le coloca un equipo a todo volumen? ¿Cuántos dicen: Dios bendícelo? Aleluya. Los más cristianos dicen: Señor, que se vaya la luz. Bueno, ese es alguien que actúa, va y dice: bájenle el volumen. Pero, hermano, resulta que no le bajan el volumen, sino que le suben. ¿Usted qué piensa, hermano? Y usted comienza a recrear tantas cosas en su pensamiento. Y usted se acuerda de que los discípulos dijeron: Señor, envía fuego del cielo y consume. A las autoridades, y resulta que las autoridades no llegan. Y es cuando el asunto se va colocando tan tenso, que usted dice: y ese vecino está violando mis derechos y está haciendo yo no puedo descansar, está condicionando mi vida, esto y lo otro, hermano. Y comienzan a circular una gran cantidad de pensamientos que yo no voy a decir, pero que usted sabe que no son buenos. El billetico y se va. Peor. Entonces usted dice: esto está perdido, hay que hacer algo. Y comienza cantidades de pensamientos. Pero usted y yo pensamos que esos pensamientos son normales, pero no son normales. Inclusive pensamos de que Dios está de acuerdo con nosotros. Dios dice que Dios está diciendo: hombre, sí, déjame tu solicitud, yo voy a ver si mando el fuego. Déjame analizar. Déjame analizarla, a ver si. Déjame yo analizo el asunto. Si se vuelve repetitivo, es posible que mande el fuego y los acabe. No es así. Mire, hay algo tremendo, y es que aún el Señor dice que quedamos expuestos al infierno cuando le decimos a una persona que fatuo. Eso es necio, tonto. Pero a nosotros se nos olvida eso. Porque el Dios a nuestra propia imagen, creemos que Dios nos festeja todo. ¿Amén o no amén? Creemos que todo lo que nosotros hacemos, inclusive lo malo, Dios nos lo festeja. Pero que cualquier cosita que nos hacen a nosotros, Dios se enoja. Ese es un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Amén. Entonces creo que hemos señalado un problema. Tenemos todos un problema. Y un problema serio. Porque Dios nos dice: sed santos, como yo soy santo. Pero el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, se opone para que nosotros vayamos hacia allá. Amén. ¿Cuántos minutos de predicación llevamos? Aleluya. Bien. Ok, o sea, ustedes quieren que esto se defina hoy. Muy bien. Entonces vamos a definirlo hoy. Bien, voy a tratar de ir un poquitico más rápido. Entonces, hermano, ya les dije de la queja tan original que escuché, ¿no? Pero se parece mucho
a las nuestras. Se parece mucho a las nuestras. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas, porque ya señalamos el problema, ahora tenemos que buscar la solución. ¿Cómo comienza la solución? Tenemos que respetar la santidad de Dios. Tenemos que comenzar a respetar nuevamente la santidad de Dios. Porque alguien que está creando un Dios a su propia imagen y semejanza es porque no está respetando la santidad de Dios. Cuando el pastor crea un Dios a su propia imagen y semejanza es porque no está respetando la santidad de Dios. Cuando cualquiera de nosotros lo hace es porque no está respetando esa santidad de Dios. Porque no estamos conscientes de su santidad. Isaías capítulo 6 verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está ¿qué? Muy bien, está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas, ¿qué pasó con ellos? Se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, eso es Isaías, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de ¿qué? Inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, el profeta Isaías comprendía que al estar confrontado con la santidad de Dios, debía morir. Era consciente de su inmundicia, pero también consciente de la santidad de Dios. Así que, si una de las cosas, hermanos, para terminar con esto, para terminar con esta situación tan difícil, que hermano, que está en todo cristiano, es que comencemos a respetar nuevamente la santidad de Dios. Que Él es santo y que nosotros somos inmundos. Que Él no es como nosotros. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que hay lugares que debemos respetar. ¿Sabe? Una cosa, y es que nosotros tenemos que recuperar el respeto hacia todo aquello que representa a Dios. Que hay lugares que debemos respetar. ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros, Dios no habita en templos hechos de mano. Sin embargo, se manifestaba su presencia en el tabernáculo. Amén. Sin embargo, se manifestaba su presencia en el templo de Salomón. Y se manifestaba su presencia en el templo en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros estamos tan descarriados como estamos, hermanos, porque se nos olvida que hay lugares que respetar, que si hay un Dios que respetar, pero también hay lugares que representan a Dios y que debemos respetar. Un verdadero adorador siempre estará consciente y querrá respetar el lugar de su encuentro con Dios. ¿Qué decía David? El celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Yo, bueno, aquí admiro hermanos como la hermana Regina. Ella, bueno, la gente dirá, bueno, ella es regañona. Sí, pero cuando ella ve algo que no está bien en el templo, ella actúa. Bueno, la hermana Roque, vamos a decir, bueno, la hermana Roque porque es de los diógenos. Bueno, no vamos a meterla a ella, pero la hermana Regina es así. ¿Por qué? Porque en ella hay un celo. ¿Cierto? Toda la vida hay un celo por eso. O sea, yo la recuerdo así. Que de pronto uno está hablando y de pronto alza la voz, pero la hermana Regina viene y dice, oye, pero bajen la voz. Ella lo ve mal, aunque todos lo veamos bien. ¿Pero por qué? Porque hay un celo. Amén. Entonces debe haber lugares que nosotros respetemos. El celo de tu casa me consume, dijo David. Mire, hay algo tremendo. Y es que, y esto es Nuevo Testamento, ¿ok? Jesús está en el templo. ¿Cuántas veces no habrá ido Jesús al templo y habrá mirado la situación? Pero ese día Jesús se dio cuenta de que en el templo, que en los atrios, todo eso estaba lleno de ¿qué? De animales, o sea, que eso era un mercado. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó una cuerda y comenzó a azotar y a volcar. Oye, usted que tenga su negocio y que venga alguien y ¡pras! Le voltea las mesas y los cambistas, y mejor dicho, y todo el mundo corriendo porque Jesús estaba indignado. Y les dijo, no hagan de mi casa un mercado, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Amén.
Y es cuando los discípulos se acordaron de que decía en la palabra: el celo por tu casa me consume. Y eso es algo que tenemos que recuperar. Que así que tenemos que recuperar el respeto por Dios. Tenemos que recuperar el respeto por las cosas que representan a Dios. Amén. Exactamente. Eso fue dentro de las reformas que comenzaron a hacer en el tiempo de Esdras y Nehemías. Porque, o sea, los sábados, que era el día de reposo, o sea, era un día de mercado, cuando Dios había ordenado de que debían guardar ese día. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando ellos comienzan a reformar: vamos a cerrar las puertas, y aquel que venga a vender pescado se va a tener que devolver, porque no vamos a salir a comprar. Son las reformas que tenemos que hacer nosotros. Hermanos, ¿qué pasa? Que en este mismo lugar donde nosotros le pedimos a Dios que haga milagros, ¿cierto? Dios, haz milagros. Dios, manifiesta tu gloria y tu presencia. Dios, haz cosas extraordinarias. Estamos hablando de este salón. Pero resulta que aquí le pedimos a Dios que haga cosas extraordinarias, pero aquí nos comportamos como si fuera un centro comercial. En usted y en mí tiene que haber, hermanos, un resurgir de considerar que hay cosas que son santas. Que por lo menos, hermano, que cuando usted se suba aquí, esté consciente de que no está en cualquier lugar. Que este es un altar, que esto no es una tarima. Amén. Porque, hermano, siempre el lugar de encuentro con Dios ha sido algo especial. Adelante, don Wilson. Sí, señor. Aleluya, gloria a Dios. Excelente, alabado sea Dios. Mire, esto que ha expresado Wilson es lo más grande que le puede ocurrir a un predicador. Fue lo que le ocurrió a Pedro, que mientras él predicaba, la gente le decía: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la palabra es la que tiene que dar la respuesta. Muy bien, Wilson, para allá vamos. Si no es hoy, pero esperemos que sea hoy. Amén. Amén. Pero fíjense el asunto. El asunto es el siguiente: que aquí donde le pedimos a Dios que haga tremendas cosas, es un lugar que tratamos como común. Entonces tenemos que recuperar el respeto por la persona del Dios Santo, pero tenemos que recuperar el respeto por los lugares que le representan a Él. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que comenzar a andar con mucho más temor y respeto. Temor, respeto, reverencia a lo que es Dios y las cosas que Él le representa. Otro aspecto, hermanos, tenemos que comenzar a tener y a renovar en nosotros el respeto hacia las personas que representan al Dios Santo. ¿Qué pasó con María? María, la hermana de Aarón y de Moisés. La pregunta es: ¿qué le pasó a ella? ¿Quedó leprosa cuántos días? 7 días. ¿Y cuál fue la razón? Por estar murmurando, por estar chismoseando de Moisés, ¿cierto? Hermano, y muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que nosotros creemos que Dios chismosea con nosotros, ¿cierto? Y que Dios también se ríe. Pero después concluimos: eso es para orar, hermano. Eso es para orar. Todo lo que hemos hablado es para orar. ¿Qué más vamos a orar si todo lo que hemos hablado? Entonces tenemos que recuperar el respeto por las personas que representan a Dios. Moisés era el representante de Dios, y Dios los llama a los tres: ven acá, vamos a arreglar este asunto. Moisés, Aarón y María, vengan acá, ¿qué es lo que ustedes están hablando? ¿Y tal es el asunto? Bueno, ¿qué pasó? María leprosa 7 días. ¿Qué pasó con David? David tuvo oportunidad de matar a Saúl, que lo perseguía. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? Yo no tocaré al ungido de Jehová. Amén. Y algunos, miren, hay mucha gente que se aprovecha de eso.
En muchas iglesias se aprovechan de eso. No toques al ungido. Ojo, y el ungido haciendo y deshaciendo. Eso está muy mal, ¿cierto? Pero también está muy mal cuando tú te metes con alguien, hermano, que verdaderamente es alguien que honra a Dios. Cuando tú lo tratas de cualquier manera. O sea, y bueno, no debería ser yo quien diga eso, pero tampoco puedo pasarme esa parte porque te haría mal. Amén. El ser ungido de Dios no quiere decir que puedas abusar, pero David dijo: yo no voy a tocar al ungido del Señor. Tuvo para matarlo. Y le enseñó a sus hombres que no podían tocar al ungido del Señor, porque nadie tocaría al ungido del Señor y sería inocente. Entonces tenemos que comenzar a que haya un verdadero respeto, hermano, por los líderes, por las personas que están en eminencia, por las personas que están liderando sobre ti. Amén. Pero a veces nosotros hablamos de eso y hablamos de ellos y de ellas como si fueran cualquier cosa. Hermano, tenemos que recuperar ese respeto por las personas que representan al Señor. ¿Sabe qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, con todo y su unción y poder que había sobre él, un día estaba dando un gran discurso defendiéndose. ¿Y sabe qué mandó a hacer el sumo sacerdote? Pégale una bofetada y le dieron a Pablo en Costeñol tremendo tapaboca, hermano. ¡Pum! ¿Sabe qué dijo Pablo? Se le salió el Saulo. Dios te golpeará también a ti, pared blanqueada. Bueno, Pablo no dijo mucho, nosotros hubiésemos dicho mucho más, ¿cierto? Pero entonces le dijeron: oye, ¿por qué insultas al sumo sacerdote? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No sabía. Como que dice: perdónenme, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amén. Y era gente que estaba actuando en injusticia. Entonces tenemos que recuperar ese respeto, hermanos, por las cosas que representan a Dios, por las cosas por las personas que representan a Dios. ¿Y cuál es el problema de todo esto, hermanos? Porque cuando nosotros hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, esa es la antesala. Escúcheme esto porque es muy importante. Esa es la antesala al juicio de Dios y a las caídas estrepitosas. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran los hijos del sacerdote Aarón. Y un día ellos quisieron ofrecer un incienso al cual Dios ya había dado la fórmula. Pero ellos ofrecieron un incienso diferente, hicieron una preparación diferente. ¿Sabe qué pasó ahí? Vino fuego del cielo y los consumió. Es la antesala al desastre y al juicio de Dios, porque era lo que sucedía con los hijos del sacerdote Elí. ¿Qué hacían ellos? Ellos irrespetaban al templo, pisoteaban las ofrendas, dormían con las mujeres, tenían un desorden con las mujeres en el templo. ¿Y sabe qué? Dios se lo manda a decir a Elí. Porque ¿qué fue lo único que hizo Elí? Elí les dijo: muchachos, yo escucho la mala fama de ustedes, que ustedes están haciendo mal. Ustedes no están actuando contra el hombre, ustedes están actuando contra Dios. Eso fue lo que le dijo su papá. Pero no hizo nada más. ¿Cierto? Esa es la antesala a un desastre. Es una antesala al juicio de Dios. Por todo ese desorden que tenían con las cosas sagradas. Y Dios le manda a decir a Elí, Dios hablando con Elí le dice: preferiste a tus hijos antes que a mí. Tú no los estorbaste siquiera. Y por eso ellos van a morir, los dos en un mismo día. ¿Por qué? Por todo ese irrespeto. Pero llama mi atención el que el Señor le dice a Elí: tú no les estorbaste. Porque es que, hermanos, a la gente hay que estorbarla cuando están haciendo lo malo. Hay que estorbarlos, hay que molestarlos. Así se enojen, hay que estorbarlos por su propio bien. Cuando tú ves que las cosas no están de acuerdo a lo que Dios dice, estórbale, estorba a tu hijo si se está portando mal. Estórbalo. Tú no los estorbaste.
Entonces todo eso es una antesala. Mire, el propio David que nosotros vemos acá, con una actitud tan maravillosa de no tocar al ungido de Dios, el mismo David construyó un Dios a su propia imagen y semejanza. Cuando mandó a matar a Urías, Eteo. Porque David de pronto dijo, bueno, Dios sabe lo importante que soy en Israel. Que manda a matar a este soldadito, eso no es nada. Que tome su mujer, eso no es nada, yo soy el rey. Es más, yo he vencido gigantes. Es más, ustedes saben que yo canto y compongo salmos. Así que Dios eso no... Que yo haga todo esto, eso a Dios no le va a importar. Dios ejecuta su juicio contra David. Amén. Sansón tenía la imagen de un Dios juguetón, ¿cierto? Sansón tenía un solo desorden. Sansón dice, yo tengo talento, yo tengo fuerza, y yo aquí hago y deshago cuando quiera. Y la mentira aquí, la mentira allá, el desorden con las mujeres también, ¿cierto? Se pasó por alto todo lo sagrado. Lo último que se pasó por alto fue lo de su cabello, pero ya Dios había decidido apartarse de él. Ahora la pregunta es, como dice el hermano Wilson, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo hacer? La Biblia nos dice que debemos perfeccionar en nosotros la santidad en el temor de Dios. Tenemos nosotros que comenzar a renovar en nuestra vida ese temor de Dios. Es decir, que comencemos a temer a Dios. Y el concepto del temor a Dios es aprender a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Alábale que Él vive. Otro aspecto de cómo tratar con esto, hermanos, es a través de la obediencia. De disponer nuestra vida para obedecer lo que Dios dice por encima de nuestros propios conceptos. Amén. Recordar que tenemos una meta, que tenemos un camino que se llama santificación, donde día a día tenemos que ser menos como somos nosotros y más como es Dios. Amén. Mire, yo recuerdo hace muchos años, yo ni siquiera pensaba ser pastor, pero yo estaba en mi casa y estaba viendo televisión. En esos tiempos, bueno, donde uno dice que está bien metido con el Señor y todo ese asunto. No porque andaba orando, sino que, o sea, que tú estás compenetrado con Dios. Y yo estaba en mi casa, estaba viendo televisión, y de pronto salió una mujer cantando, pero cantaba horrible. Y yo dije, oye, esa mujer sí canta horrible. ¡Qué voz tan horrible! Dije yo. No había terminado cuando escucho yo la voz que me dice, ¿y quién crees tú que le dio la voz a ella? ¿Quién crees tú que le dio la voz a ella? Perdóname, Señor. Y son cosas que parecen sencillas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a recuperar la sensibilidad al Espíritu de Dios. Amén. Porque, hermanos, muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos dice tantas cosas, pero nosotros no le atendemos. Amén. No le atendemos. Tenemos que comenzar a ser sensibles nuevamente. Que cuando Él nos hable, nosotros podamos atender. Porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo simplemente es ese momento en que suena la música y yo levanto las manos y lloro o tiemblo, yo no sé qué, o hago algo, o algo ocurre en mí. No, el Espíritu de Dios es tu guía. El Espíritu de Dios es el que te ayuda para tomar las decisiones. El Espíritu de Dios está allí para llevarnos a ser más como es el Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra vida tiene que ser entregada por completo al Señor. Necesitamos de la ayuda de Él. Por eso es que necesitamos entregar nuestra vida al Señor y que el Espíritu Santo nos guíe, porque por nuestras propias fuerzas no es posible. Tenemos que aprender a amar la santidad. La Biblia dice,
alabar, adorar al Señor en la hermosura de ¿qué? En la hermosura de la santidad. Hermano, la hermosura de la santidad. Y eso es aprender a amar a Dios. Es decir, que cuando alabemos y adoremos al Señor, tiene que ser en santidad.